Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con nuestras jornadas. Otro invitado de lujo que tenemos aquí a través del simposio de los amigos de Rafo. Y estamos hablando del doctor Pablo Baniati, que es un amigo, además es vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, que como ustedes saben coorganiza este evento, y es jefe de neuropsiquiatría de FLENI, y por supuesto médico psiquiatra, que es lo más importante, que nos va a hablar hoy de salud cognitiva y trastorno bipolar, ¿no? Un tema interesante para ver qué pasa con las cuestiones cognitivas, la neuroprogresión, la no. Eso es una gran controversia también de lo que se trata en nuestras jornadas. Así que, Pablo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Tomás, que tengo el gusto de acompañarlo como vicepresidente al presidente en la APB. Muchas gracias por la invitación y al Departamento de Educación Médica de RAFO. La verdad que este es un tema para mí muy desafiante, un tema que hace tiempo que yo trabajo en esto y creo que nos sirve a todos en el consultorio tener una mirada de cada uno de los puntos de las prácticas que hacemos. Nosotros hace muchos años que aprendimos sobre los diferentes estadios clínicos o estados clínicos de la enfermedad bipolar, pero así como se fueron complicando mucho y aprendimos mucho a través del tiempo, algo parecido sucedió con lo cognitivo. Sin embargo, hay todavía más oscuridad que esta que tenemos que revisar todo el tiempo, que es el espectro de los síndromes afectivos. Se van a cumplir justo en fin de este año 20 años que yo publiqué esto, eh, más allá del síntoma psiquiátrico, qué pasaba con la cognición en los pacientes bipolares. Siempre me llamaba la atención, ¿por qué? Porque era una queja. Nosotros ponemos en la motivo de consulta en FLENI, en neurología cognitiva, queja cognitiva, cuando viene el paciente que expresa sus dificultades. Dificultades que generalmente son disejecutivo-atencionales, no son de almacenamiento de la memoria, pero que el paciente con trastorno afectivo se queja. Y empezaron las publicaciones, sobre todo en Barcelona, del grupo de Vieta, sobre las alteraciones cognitivas y en algún momento ellos, hasta Martínez Arán, etcétera, hasta jugaban con el tema de que en algunos pacientes podían llegar a deteriorar más el nivel funcional, los aspectos cognitivos, que los aspectos psiquiátricos. Entonces se sacó la mirada de la fascinación por la locura, de la manía y por la desazón de a veces no poder sacar al paciente adecuadamente de la parte bipolar, depresiva, ¿no? De esa complicada estrategia terapéutica que tenemos que hacer a veces con los pacientes bipolares, y se puso el foco también en la parte cognitiva. Ahí está ya en el 2010-2011, como también se veía que pacientes que estaban en eutimia también tenían algunas referencias con respecto a los déficits cognitivos. Y después vino la gran polémica, el staging, que todavía persiste esta polémica. ¿Qué es el staging? El staging es un intento por estadificar a la enfermedad bipolar o alguna enfermedad psiquiátrica tomado desde la oncología. O sea, se quiso repetir el modelo oncológico del cáncer en estadios a través del tiempo. Fíjense ustedes del estadio 0 al estadio 4 cómo se va yendo desde lo asintomático a estar con episodios persistentes, estereotipados, después recaídas, múltiples recaídas y finalmente resistencia al tratamiento en el estadio 4. Por supuesto, esto lleva a una pobre respuesta terapéutica, a un gran deterioro del nivel funcional, a un mal pronóstico, y acá aparece la cognición y el concepto de neuroprogresión, que es un concepto absolutamente controversial al día de hoy. Por eso es que yo voy a detenerme en estos primeros
minutos de la charla en brevemente hablar de eso, porque mi intención de la charla de hoy no es volver al tema de neuroprogresión o no neuroprogresión, sino a pensar con ustedes qué es lo que se ha sabido. En los últimos 5 años van a ver que toda la bibliografía desde el 2017, 2018 hasta el 2023, la que yo voy a mostrar, qué se sabe en los últimos 5 años sobre la salud cognitiva en los desórdenes bipolares. Entonces, para abreviar y explicar rápidamente por qué hay tanta controversia con el staging y con la neuroprogresión, tomo este editorial no es un editorial, es un artículo de Mali y de Erika Bell del 2021 en Bipolar Disorder, donde dice, ¿es posible? Y si fuera así, ¿dónde empezamos? ¿El staging es posible? Y si fuera así, ¿dónde empezamos? Y en realidad cuestiona que en el DSM-5 ya incluyen la posibilidad de neuroprogresión o el staging en el manual, y lo que ellos plantean es que en el mundo real nuestro, en la clínica real, nosotros nos encontramos no solo con las fases depresivas y las fases maníacas, como es tan limpito el esquema en el cual se basa el DSM-5, sino que tenemos los estados mixtos, tenemos la caracteropatía posible o la personalidad premórbida del paciente, el frecuente abuso de sustancias, los trastornos comórbidos y toda la carga de comorbilidades médicas, sobre todo la carga cerebrovascular que pueden tener estos pacientes como producto de los factores de riesgo vascular. Es decir, que este es el mundo real. Entonces, ¿qué es lo que va a decir esto? Esto dice Mali que la posibilidad de querer en comportamientos estancos estadificar los trastornos psiquiátricos es controversial desde que se propuso. No bien empezó en los 90, como les decía yo, con un modelo similar al del cáncer, porque este modelo está cuestionado porque, a diferencia del cáncer, la enfermedad bipolar no tiene un conocimiento esencialmente de por qué se produce, y además de que hay muchos mecanismos neurobiológicos que no conocemos, que siguen siendo un misterio, el paciente tiene una cantidad de realidades en su vida cotidiana que tienen que ver con sus comorbilidades clínicas, con su personalidad, con su medicación, etcétera, que es muy difícil poder ponerlo, o hasta es parásito, dice él, ponerlo en compartimientos estancos. Entonces, tenemos pacientes con presentaciones clínicas complejas que a menudo, en contexto de comorbilidades, pueden tener deterioro cognitivo. Es decir, que hoy el primer concepto es que el staging es controversial y la neuroprogresión en la enfermedad bipolar, en todos los bipolares, no está demostrada, ¿no? Lo que sí es muy importante es saber que, como vamos a ver hoy, hay un subgrupo que tiene mayor riesgo. Por eso es muy importante pararnos en el consultorio frente al trastorno bipolar teniendo open mind y teniendo, además de open mind, teniendo un workup, una sistemática de evaluación cognitiva para todos ellos, pero sobre todo para el grupo de mayor riesgo. Acá está el artículo de Mali que muestra, como pueden ver ahí ustedes, las comorbilidades psiquiátricas, las comorbilidades médicas, el paso del tiempo, la edad, que es otro factor de riesgo importante para deterioro cognitivo, los diferentes tratamientos, los estados mixtos, los eventos de ciclos vitales, es decir, habla él de que es imposible estadificar como se pretende en el staging. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros para cuidar en la cuestión cognitiva a nuestros pacientes bipolares? Yo la hoja de ruta que preparé es el workup, es decir, cómo nos paramos en el consultorio frente al paciente bipolar en el aspecto cognitivo, qué escalas son las preferidas para evaluar, si es que hay algunas preferidas para evaluar pacientes bipolares,
si las neuroimágenes nos dan especificidades, nos pueden dar pautas de que un paciente va a tener más inclinación hacia la neuroprogresión, si estamos en overlap con un inicio de un proceso demencial, y generalmente ahí va a aparecer en nuestra cabeza, debería aparecer sobre todo la demencia frontotemporal. Es decir, que hay una gran asociación entre la probabilidad de deterioro cognitivo y el diagnóstico diferencial entre disfunciones frontotemporales. Por eso ahí lo recalco, luego de la enjuta historia psicofarmacológica que debemos hacer, la importancia del diagnóstico diferencial entre DFT y trastorno psiquiátrico primario, que es un desafío clínico lindísimo que me voy a detener. Y por último, los aspectos de prevención vascular. Yo les hablaba de grupos de riesgo, que hoy, Sergio Strejilevich trabajaba mucho esto, ¿no? Porque el grupo argentino tuvo mucha incidencia en pararse, incluso en la Sociedad de Trastornos Bipolares y publicados en Journal of Affective Disorders, pararse frente a decir, esperen, no se puede decir que todo bipolar neuroprogresan. Eso ha sido un acierto, creo yo, pero hay que poner en foco en el grupo de riesgo que puede neuroprogresar. Y en ese sentido es muy importante ver los bipolares de comienzo temprano, los early onset, que ahí está como EOBD, y los old age, los de mayores de 50 años. Algunas bibliografías más modernas hablan de mayores de 60, ¿no? Pero esta es cuando se empezó, más o menos en el 2018, 2017, sobre todo, se empezó en 2015 y se empezó a crear más conciencia en los últimos 3 años. Fíjense ustedes que aquí ya aparece cuestiones que nosotros, los psiquiatras, tenemos que cuidar, como es si el daño microangiopático precoz y todas las comorbilidades médicas. Estos pacientes son los que están mayormente en riesgo de neuroprogresión. Este es un artículo del que sería el enemigo de los que niegan la neuroprogresión, que es Flavio Kapiski, brasilero, que hizo un trabajo que se publicó en Acta Psiquiatría Escandinava en el 2020, muy bueno, de que si las personas de este grupo, los old age, tienen mayor riesgo de demencia, y lo que hizo él fue importante porque hizo un total de metaanálisis de 10 estudios con más de 6.500 pacientes bipolares contra muchos, 10 veces más controles, y 5 estudios también con los que estaban con litio y no litio. Y el resultado es que los pacientes bipolares de este grupo de riesgo incrementan el riesgo de demencia hasta casi 3 veces. Los pacientes que estaban con litio estaban más protegidos. Entonces, ¿cuál es la sistemática? ¿Cómo nos paramos en el consultorio nosotros para poder evaluar la cognición en un trastorno bipolar? Fíjense que esto es de septiembre del 2022. Pueden tomar ustedes, si quieren, fotos o sacar las bibliografías, porque la mayoría son gratis en full text. Y si no, nos ayuda un poco todavía XIUB, todavía ayuda con algunos, ¿no? Muy bien. Yo les separé aquí, la traté de adaptar este proceso de diagnóstico en este grupo, en los old age. Lo primero que tenemos que hacer es una historia muy detallada y pongan mucho énfasis en los antecedentes familiares. Pregunten mucho. Recuerden ustedes que la mutación genética más importante que se descubre en DFT es C9orf y que está ligada a esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, si ustedes tienen pacientes bipolares que sospechan algún tipo de disfunción frontotemporal o neuroprogresión, etc., siempre pregunten por antecedentes familiares de demencia, pero también fíjense si no hay alguna ELA o algún trastorno motor que esté dando vueltas, porque C9orf puede ser. Yo revisé las series de C9orf de fenotipos bipolares porque en el 2014, cuando fuimos al Congreso de Alzheimer,
que vamos todos los años, que acabamos de llegar ahora, Bruce Miller ya había publicado 4 fenotipos de bipolares que luego eran DFT, eran demencias frontotemporales. Es muy chiquita la estadística, es el 1% que tienen C9orf que aparecen como bipolares y hacen DFT, pero están dentro de las probabilidades. Después está el espectro, ¿no? Que no pueden ser C9orf, pero pueden tener otra mutación genética y pueden acercarse a cuadros de disfunción que no alcanzan a ser una demencia frontotemporal, pero que nos complican mucho. Por eso yo les recomiendo siempre a los fellows míos que en la historia clínica pongan disfunción frontotemporal. Si pones la palabra demencia, te complicás con la familia, te piden la historia clínica, pero uno puede poner que el paciente tiene un trastorno bipolar y que tiene disfunción frontotemporal avalado por la atrofia que se ve en las neuroimágenes, avalado por la evaluación neurocognitiva con déficit en cognición social, déficit en la velocidad de procesamiento, flexibilidad cognitiva, síndrome disejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ya quedan cubiertos. Ustedes saben que la legislación en demencia frontotemporal y en bipolares zarpados es muy complicada. Muy complicada y que es nueva, es bastante nueva en los últimos años, porque son pacientes que tienen diferentes tipos de delitos muy distintos a los del Alzheimer, ¿no? Son pacientes muy conductuales, muy desinhibidos, y esa línea delgada entre el bipolar y el que empieza a disfuncionar desinhibido con su lóbulo frontal es la que nosotros nos tenemos que aguantar. Así que es interesante en la historia clínica ya dejar constancia de que el paciente no es solamente una enfermedad psiquiátrica primaria, sino que además se le está cayendo el cerebro a pedazos. Entonces uno ya empieza a objetivar eso. Luego de esto vamos a hacer el examen psiquiátrico habitual con énfasis en la pesquisa de bipolar, ¿no? Podemos tomar MDQ, etc. Y el examen neurológico. Ahí valorizamos ya si ese paciente tiene factores de riesgo cerebrovascular, donde nos vamos a poner muy encima de saber si el paciente es hipertenso, si es dislipémico, si tiene sobrepeso, si es sedentario, si es tabaquista, etcétera, etcétera. Y todos sus hábitos de estimulación cognitiva, nivel funcional, etcétera. Aquí, esto lo vamos a ver en la próxima en detalle, que es el diagnóstico diferencial entre DFT y PPD, trastorno psiquiátrico primario, que tenemos 2 o 3 herramientas novedosas. Una la traje la semana pasada, yo no la conocía. Así que les traigo una gran novedad, por lo menos para mí. No sé, por ahí ustedes la conocían, ¿no? Luego hacemos la evaluación cognitiva de consultorio, de screening, bedside, con un MoCA, con un Mini-Mental, con algunos tests como el Think, etcétera, que vamos a ver, escalas más sesgadas hacia bipolar. Y luego de eso, por supuesto, muy importante, la historia farmacológica detallada. Así como decía Mali, muchos bipolares tienen queja cognitiva por su polifarmacia. Y sobre todo porque toman fármacos deleterios en vez de fármacos procognitivos, que ese es un punto esencial en nuestra práctica. Y hoy, la verdad que las neuroimágenes estáticas y funcionales nos dan una gran mano para ver el estatus de nuestro paciente bipolar y también su destino. Si nos parece que es un paciente que está neuroprogresando, si nos parece que es un paciente que tiene un hipometabolismo severo en el PET con FDG frontal o temporal. Piensen que en Buenos Aires el PET con FDG lo cubre IOMA, por ejemplo. Entonces ya es una práctica que nosotros debemos pedir. Si el paciente está ya en un camino más hacia que pensamos que puede ser una DFT, también podemos pedirle PET con PIB para saber que no es un Alzheimer, si es PIB negativo, y eso nos va a llevar dentro de poco, creo yo, ya tenemos en Flenin Escobar PET-Tau, pero solo para investigación, y es espectacular la imagen. PET-Tau que aparece mucho más en los pacientes con DFT. Y ahora en el Congreso, la gran vedette, además de las 2 o 3 drogas que se presentaron modificadoras de enfermedad, fueron los biomarcadores en sangre. Vamos a tener en los próximos 2 años, seguramente, biomarcadores en sangre para Tau y para amiloide.
Bueno, una de las cosas que son muy útiles para diferenciar un trastorno psiquiátrico primario, por ejemplo, una enfermedad bipolar, de una variante conductual de la enfermedad demencial frontotemporal, es el checklist que pueden encontrar ustedes en este artículo que son preguntas sí y no, que van dando un punto en la parte que son sí, otro punto en la parte que son no, en la parte B. Entonces, ese score nos va a orientar muy bien para sospechar. Es una escala muy parecida en la forma a la de Hachinsky. Es muy simple y nos va a llevar rápidamente a poder orientarnos hacia que es algo más que una enfermedad bipolar. Entonces este checklist, que lo están usando en un estudio multicéntrico muy importante que nosotros ahora vamos a ingresar, para diagnóstico diferencial entre trastorno psiquiátrico primaria y una enfermedad neurodegenerativa frontotemporal. Con respecto a las neuroimágenes, les decía, yo llegué de Ámsterdam hace una semana, fue un congreso extraordinario por lo que les conté, se presentó donanemab, ¿no?, con 40% de retraso de progresión de enfermedad, se presentó lecanemab, la gente, 10.000 médicos, 10.000 participantes, se paró y aplaudió de pie cuando apareció el 40% porque jamás pensamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Está empezando a ocurrir, o sea que probablemente nosotros nos salvemos del Alzheimer, ¿no? Es decir, es verdad, nuestra generación, así 40, 50, 60, es muy probable que el Alzheimer se transforme en una enfermedad crónica como ocurrió con el SIDA, ojalá, pero hay buenas perspectivas. Bueno, y acá está la novedad que yo les decía. Ustedes están familiarizando con algunas escalas visuales en las resonancias, seguramente FASECAS. ¿Conoce? Levante la mano quien conoce FASECAS. ¿No? Bueno, ya hay algunos que conocen FASECAS, ahora lo vamos a ver, son las más fáciles. Pero acá me encontré con Fumagalli, que es del grupo que como ven ustedes está en la Universidad de McGill, la Universidad de Trento, la Universidad de Sydney, el Alzheimer Center de Ámsterdam, con la escala visual de la ínsula para diferenciar desorden psiquiátrico primario de DFT. Y está bárbara, la verdad. Aquí está. Entonces, el shingle sería guarda con la ínsula, ¿no? Miren aquí una ínsula en estadio 0, cómo empieza el arrow, la flecha se llama, en el estadio 1, que ya aparece un poco de líquido cefalorraquídeo. En el 2, ves cómo ya hay ahí, bueno, hay signos acá de atrofia más importante, por supuesto, y también hay aumento de los ventrículos, y después aparece el estadio 3. Acá están los estadios, como ven, surco cerrado, surco abierto con claramente visible el líquido cefalorraquídeo, después la emergencia de la flecha en el número 2 y una aumento bastante severo en el número 3. O sea, en el corte coronal, además de mirar los hipocampos, ahora también es muy importante en pacientes que tengan esa expresión clínica que nos hace sospechar que algo raro está pasando, poder mirar la ínsula. Y miren ustedes que para el diagnóstico diferencial entre demencia frontotemporal y desorden psiquiátrico primario, tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 70%. Por lo cual, les digo, esto fue tremendamente útil, por lo menos para mí, y me parecía un chiste, porque llegué de Ámsterdam los 2 días y viene un paciente de Paraguay, de 42 años, HPL, sin antecedentes psiquiátricos personales, abogado contra la corrupción de narcotráfico en Paraguay. ¿No? Entonces, alto estrés, consumo crónico de marihuana, que ese es el diagnóstico diferencial que voy a tener que yo ver, buen nivel funcional, y me aparece, y le pido ahí, aparece con una, le digo, trajo los estudios que se hizo en Paraguay, aparece una radiografía de cráneo, y un laboratorio tenía. Entonces le pedí que se queden en Fleni, por lo menos para hacer una resonancia. Fíjense ustedes la diferencia de la ínsula de ese lado, pero cuando vamos al coronal,
ven la ínsula ahí, y la otra, si bien es el doble, deja dudas porque parece también casi normal. O sea, este es un caso que es o estadio 1 o dudoso, pero el paciente hizo de nuevo un episodio psicótico a los 42 años. Está bien, está descubriendo que por supuesto que hay gente corrupta dentro del juzgado con la droga, está muy estresado, consume más marihuana, probablemente la marihuana pueda ser la causa, y esto no pasa de un hallazgo y nada más, pero es un nuevo signo, creo yo, clínico de atención que tenemos que tener. Vamos entonces ahora a las imágenes vasculares. Este artículo, muy bueno, nos muestra, de Bipolar Disorder, nos muestra el link de los pacientes bipolares con lo vascular, con un aumento demostrado asociado del riesgo de mortalidad por factores cerebrovasculares y los estilos de vida, como pueden ver ustedes, que lo hablaba al principio, disturbios del sueño, tabaquismo, dieta chatarra, sedentarismo, antecedentes familiares, neuroinflamación, estrés oxidativo, y después entonces aparece la escala de Fasecas. La escala de Fasecas es una escala visual donde si nosotros pedimos una resonancia a un paciente nuestro bipolar y nos encontramos acá, que son las microangiopatías o isquemias aisladas, estamos en el estadio 1, leve, Fasecas 1, y nos va a dar la oportunidad de actuar. Si vamos al moderado, ya es cuando no son aisladas, sino que confluyen y empieza a haber isquemias lacunares. Y severo es cuando hay una verdadera arteriosclerosis diseminada, que puede ser ya una demencia vascular. Entonces, cuando uno habla de neuroprogresión en enfermedad bipolar, es muy interesante saber que puede ir hacia lo neurodegenerativo, sí, pero es mucho más raro. Es mucho más común que pueda haber, por la comorbilidad vascular y por todos estos factores, la neurodegeneración a través del daño vascular. Otra cosa interesante en los pacientes bipolares es mirarles el cuerpo calloso, ¿no? Se adelgaza prematuramente el cuerpo calloso, ahí se ve, es un signo de atrofia cortical. Este paciente tiene una atrofia, como pueden ver ustedes ahí, bitemporal, hipocámpica, orbitofrontal y el cuerpo calloso adelgazado. Hay un sinnúmero de artículos sobre trastornos de neuroimágenes en trastornos bipolares, pero sería muy aburrido detenerse. Con respecto a las escalas, hay un artículo que les recomiendo mucho, que acaba de salir hace muy poquito, septiembre del 22, que ordena un poco el workup de escalas. Es interesante porque hace un análisis este artículo de tiempo que llevan las escalas, plata que cuestan, si son específicamente para bipolares o no, y si son de autoevaluación o si son también con computadora o tablet o son escritas. Así que les va a dar a ustedes. Fíjense que hay algunas escalas de screening que llevan 10-15 minutos, como la Think, la ICAT, la Cobra, y después aparece un segundo nivel de evaluación que son las baterías. Estas baterías, creo que está acá, sí, acá están todas. Estas baterías, que son las dos de abajo, la VACA y la MCCA, cuestan $1000. Cada una llevan 45 minutos la toma, 50, ameritan un entrenamiento importante para saber manejarlas. O sea, son del dominio del neuropsicólogo. Pero estas de acá arriba son fáciles, llevan 10-15 minutos, la Cobra, la Think, y son las que nosotros deberíamos tomar. Con respecto a la medicación, fíjense qué interesante en Journal Clinical Psychiatric 2021, cómo se ve que en diferentes estudios internacionales los pacientes bipolares tienen entre 3 y 4 medicaciones. ¿Se imaginan ustedes, nosotros que estamos, ahí está la doctora Weisman, en cognitivo, la cantidad de síntomas cognitivos que pueden provocar estas medicaciones y que nosotros podemos adjudicar o se han adjudicado en los últimos años a neuroprogresión y no es así?
Por eso les recomiendo mucho, y esto también creo que está gratis full text, acaba de salir 2023 en el British Medical Journal una de las famosas escalas o resúmenes visuales para monitorear las drogas que damos en desorden bipolar. Tenemos, como ven ahí, vamos a separarlo uno por uno, los antipsicóticos, y la verdad que esto no lo hacemos. Pero miren ustedes los intervalos que habría que hacer el laboratorio, que dice después de los 3 meses, después de los 6 meses, después de los 12 meses. Y la mayoría tiene tilde. Tomar la presión arterial. Fíjense acá, el índice de masa corporal prácticamente hay que tomarlo cada vez que vemos al paciente. La circunferencia, los lípidos. ¿Y esto por qué? Vamos a ver por qué, ¿no? Con las medicaciones. También está lo mismo para los anticonvulsivantes y para el litio. La verdad que uno tendría que esto plastificarlo y tenerlo en el consultorio para mostrarle al paciente, porque el paciente le va a decir, ¿otra vez que tengo que sacarme sangre los 3 meses para hacer todo esto? Bueno, esto es lo que habría que hacer. Otra cosa importante es que el uso de antidepresivos desde 1997 al año 2000 era del 18%. Creció entre el 2013 al 2016 al 41%. ¿Cuántos pacientes nuestros empiezan a provocar síntomas disfóricos, empiezan a estar desatentos, disejecutivos, cuando le damos antidepresivos, sobre todo pacientes bipolar 1, ¿no? Y se ponen mal por culpa de los antidepresivos? Entonces, de todos los fármacos que se han aprobado por la FDA, que acá están, tenemos fármacos que están para mantenimiento, fármacos que están para manía, fármacos que están para depresión, y tenemos que ver que muchos de ellos ayudan cognitivamente, otros son neutros y otros realmente son deleterios. Lumateperona es una droga interesante, es bastante procognitiva, no joroba. Lurasidona tiene buen rating dentro de lo que es lo cognitivo también, ¿no? Y es una droga que tiene un mejor perfil metabólico que muchas, como vamos a ver, sobre todo fue un pasito adelante en ese sentido que quetiapina. Cariprazina es una buena droga también procognitiva, y el incremento del interés está en los fármacos glutamatérgicos. Pensamos, los cognitivistas, que los fármacos de mecanismo de memorias de largo plazo, etcétera, pueden llegar a ser muy interesantes en el rol de lo procognitivo. Ketamina, la estimulación magnética transcranial para los pacientes que son muy sensibles a drogas, etcétera, anda bien también. Tiene, bueno, me llamó mucho la atención en Holanda que de una conferencia Mesulam, el que describió la fase progresiva primaria, con 82 años de una conferencia, y mostró que la estimulación magnética transcranial tenía buenos efectos en afasia progresiva primaria. Lo mostró como una opción. Bueno, para algún grupo de pacientes también puede ser la terapia lumínica, y después tenemos los fármacos, como decía, que tienen esta posibilidad de ser más limpios. Vamos a terminar entonces, para no aburrirlos, con una que les quiero mostrar. Acá está el TEC también con muy buena, esto les quería mostrar, el TEC con muy buena respuesta en depresión resistente. Fíjense que solamente 2 pacientes tuvieron deterioro de memoria, ¿no? Porque tenemos la idea, los psiquiatras viejos, que el TEC era muy de deteriorar la cognición en la parte aguda. Pero les quería mostrar esto, que es el heat map, el mapa caliente. Cuanto más rojo está y más caliente, más deleterio va a ser para la parte de todos los factores de riesgo que comentamos a través de la charla. Y miren ustedes entonces lo que es olanzapina. Bueno, clozapina la usamos menos para bipolar, por supuesto, pero olanzapina, fíjense lo que es. Fíjense cómo quetiapina tiene sus claroscuros, pero los fármacos más nuevos,
cariprazina, lurasidona, aripiprazol, ya se alejan de la zona caliente. Y eso es una cuestión interesante en la práctica. También ahora tenemos brexpiprazol, también seguramente va a estar lumateperona pronto en Argentina. Es interesante porque entran dentro del cuidado de nuestro paciente en el aspecto cognitivo. Bueno, en conclusión, staging sigue siendo un tema controversial porque la cantidad de variables que atraviesan los pacientes bipolares y la falta de nuestro conocimiento sobre los mecanismos que subyacen en la enfermedad bipolar dificultan que estanquemos a los pacientes en estadios congelados de progresión. Pero el atender al estatus cognitivo y empezar a cuidar el cerebro de nuestros pacientes con desorden bipolar, a la luz de todo lo que vimos, a mí me parece que es mandatorio, sobre todo en el grupo de mayor riesgo, que son los mayores de quinta década. El workup de evaluación cognitiva en el consultorio incluye la historia detallada, énfasis en los antecedentes familiares y personales, no descartar la parte motora, como les decía, el examen neurológico psiquiátrico, el examen cognitivo bedside y luego el análisis de las neuroimágenes con las escalas visuales de utilidad, como la escala visual de la ínsula frontal, la escala de fasecas, la MTA para hipocampos y la evaluación neuropsicológica completa, más la historia clínica farmacológica y el laboratorio. Hoy incorporamos dos herramientas, el test que les mostré, bedside, de preguntas para hacer diagnóstico diferencial entre DFT variante conductual y un trastorno psiquiátrico primario, como puede ser la enfermedad bipolar, dentro de la evaluación de screening, y le sumamos a eso las escalas de neuroimágenes visuales. La elección de los fármacos que comentamos, por los menos deleterios para la cognición, tanto en proceso agudo como sobre todo en mantenimiento. Y por último, la psicoeducación tiene que estar todo el tiempo. Tenemos que visualizar qué paciente ya tiene deterioro cognitivo leve y se puede beneficiar de la estimulación cognitiva. Bueno, muchas gracias. ¿Querés este? Sí, cómo no. Muy buena charla, Pablo, como siempre. Gracias. Espectacular. Lo que quería preguntarte un poco es, me queda un poco confuso, no sé, a los demás. Bueno, el tema de la neuroprogresión, que es una controversia, eso ya lo sabemos, pero mostraste también que hay un estudio que en los trastornos bipolares la posibilidad de una demencia, un Alzheimer, es 4 veces más. Podría ser también como concepto de neuroprogresión que termine en una demencia. Sí. Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿qué pensás vos respecto de que el famoso concepto de neuroprogresión en la enfermedad bipolar esté asociado a esto que hoy sabemos, que tiene que ver con todos los factores metabólicos adjudicados a la enfermedad, sumados a los farmacológicos, no hablo de la lurasidona y la cariprazina, sino los viejos fármacos, que pueden, como mostraste en esa imagen, generar, obviamente, daños a nivel del cerebro, producto de esos efectos metabólicos de la enfermedad, y que eso fuera generador de neuroprogresión. Totalmente, totalmente. Yo creo que es así. Es decir, por eso yo digo, hay un grupo de riesgo, que es el grupo Old Age. Ese es un grupo de riesgo que ya nosotros cuando entra tenemos que pedir la resonancia, más detalle y todo. Pero el bipolar más joven, el bipolar más limpio, etcétera, uno sabe que tiene probabilidad de tener todos estos cambios. Entonces, por eso a mí me parece, y hablo de cuidar el cerebro, empezar con todos en ese screening. De hecho, ¿qué sabemos nosotros sobre los mecanismos subyacentes de la enfermedad bipolar? ¿No? Si no están disparando, y a eso además, como vos decís, todos los fármacos, ¿no? Con ese perfil metabólico, etcétera, que en eso hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado. Y después el diagnóstico diferencial, también con enfermedades neurodegenerativas, otras, ¿no?
Hoy aprendimos, que no lo sabíamos hace 10 años atrás, que las proteinopatías, que son la causa de las enfermedades demenciales, pueden estar varias al mismo tiempo. Nosotros decíamos Alzheimer o Lewis. Lewis o DFT. Y ahora sabemos que un paciente puede tener amiloide y puede tener también alfa-sinucleinopatía, o sea, Lewis. Y entonces la clínica es más compleja, etc. ¿Por qué no pensar que el paciente bipolar, que no conocemos mucho sobre sus mecanismos, también puede tener algunos mecanismos subyacentes que predispongan hacia enfermedad de neuroprogresión, ¿no? Lo que sí creo que tiene razón, comparto yo, que no podemos ponerle el tilde de neuroprogresión a todo bipolar. Incluso hay bipolares brillantes, muchos pacientes nuestros, bipolares brillantes de 80, 80 y pico, ¿no? Entonces eso me parece bien. Es el único, digamos, escozor que tengo con lo de neuroprogresión. Y creo que es interesante la visión crítica del staging, porque la enfermedad bipolar creo que es una enfermedad de polivariación enorme, muy heterogénea, claro, para poder estadificarla como al cáncer, en que vas con el microscopio, mirás eso y listo. Me parece que el enfermo bipolar, nuestros enfermos bipolares son muy complejos. Sí, si me permitís. Sí. Mira, en tantos años que estuve en el Moyano, tuve oportunidad de ver muchos bipolares que se transformaron finalmente en demencias frontotemporales, es la verdad. Generalmente esto sucede después de los 50 años, ¿no? O sea, vienen con una progresión de su enfermedad bipolar, con cada vez más dificultad de respuesta a la medicación instituida, hasta que ya no hay más respuesta, y donde generalmente lo que se instala como síntoma esencial no es tanto la angustia, sino el desgano. Es decir, la inhibición motora, la falta de iniciativa, y es donde uno ahí se, digamos, pone un poco más atento a que algo más está pasando aparte de no respuesta al tratamiento. Ahora, la pregunta mía sería si hay algún estudio entre los que vos viste últimamente, si esto sucede más en los cicladores rápidos o en los cicladores lentos. Porque en el Moyano nosotros veíamos que se daba con más frecuencia, yo por ejemplo he seguido bipolares durante 20 o 30 años, y se daba con más frecuencia en los cicladores rápidos, sí, y con mucha menos frecuencia en los cicladores lentos. Justamente los cicladores rápidos son los que no responden al litio, claro, y los lentos son los que sí responden al litio. Entonces, bueno, te quería preguntar si había alguna observación, estudio o algo sobre eso. Sí, bueno, genial los dos comentarios porque, bueno, ya denotan de mucha práctica clínica suya, porque lo que nosotros le queremos decir a los psiquiatras es que las DFT, pasa lo que decía usted, que a la larga gana la apatía. A la larga gana la red mesial frontal, y el paciente desinhibido y que nos arma lío y que le arma lío a la familia. Luego, yo hoy, viejo, le digo a la familia, esperen, porque este infierno va a pasar. Y en 2, 3 años pasa, ¿no? Y el paciente se va. Y ahí entonces todos lo empiezan a querer de nuevo, porque era una buena persona quizá, que los volvió locos y ahora está tranquilo, está quieto, está apático, y todos les da una ternura porque les da la compasión de la enfermedad. Sí, después con la educación, perdón, voy a hacer una pequeña digresión. A mí me tocó, pero esto fue en el consultorio, un paciente de 76 años, él, bueno, tenía una historia bipolar, venía con una historia bipolar, pero como buena persona, más allá de sus episodios de depresión o de euforia, donde nunca llegó a ser una manía, hacía hipomanías leves. Prácticamente era un bipolar 3. Y se estrena con una desinhibición ética intentando abusar del nieto. Cosa que era impensable para esa familia porque lo tenían como el pater maravilloso, ¿no? Un hombre rígido en sus conceptos, es decir, incluso no parecía, porque viste que los bipolares generalmente en la personalidad de base, sí, son bastante
disruptivos. Su personalidad de base son de abandonar los tratamientos, son bastante egocéntricos, narcisistas, o sea, tienen una personalidad de base muy peculiar, ¿no? Bueno, no, este señor no tenía esas características a pesar de su bipolaridad y se estrena con un episodio de desinhibición ética. Y cuando hicimos el estudio, nos encontramos que era una demencia frontotemporal con una desinhibición ética. Obviamente había tronado la conexión con el orbitario y el frontal. Salvo alguna excepción, la mayoría de los pacientes con desinhibición y con alteraciones conductuales con DFT terminan apáticos y terminan... Después y sí, es cierto, y hay artículos, yo hoy iba a traer uno, no me dio para traer tanto, pero cicladores rápidos están asociados dentro del grupo de factores de riesgo para neuroprogresión. Y interesante que puede ser de que no responden bien al litio y no habría el papel protector del litio. Quería comentar también que gracias a la AAPB que hicimos una revisión de litio, encontré que hay un tipo genético de esclerosis lateral amiotrófica que el litio le prolonga la vida. Tienen respuesta al litio. O sea que hay que ver genéticamente, si ustedes tienen un paciente con ELA, ver qué tipo de genética tiene, porque se le da litio y el paciente prolonga su vida. Lo descubrí haciendo la revisión de litio. Esto es 2020 a 2023, ¿no? Muy interesante. Así que bueno, esto recién está empezando, ¿no? Creo yo. Pablo, quiero hacerte otra pregunta, te voy a aprovechar ya que tenemos acá. Con respecto a la parte farmacológica en pacientes bipolares, sobre todo en depresión bipolar, donde tenemos pocas opciones respecto de mantenimientos o de manías, ¿cuál es tu opinión acerca de el factor supuestamente diferenciador de la lurasidona, que es el efecto 5-HT7, como procognitivo en tus pacientes con estas cuestiones, o fuera de lo bipolar, digamos, si usas lurasidona, si encontrás ese efecto procognitivo o no? Porque bueno, se tiene muy en cuenta, Armando hablaba antes del NNT, ese factor tan importante, valor importante para medir potencias o eficacias, pero también tenemos que ver el NNH, ¿no? y sus efectos adversos, porque en realidad es un equilibrio. ¿Cómo ves en la lurasidona específicamente? Sí, muy buena la pregunta. Cuando yo trabajé con Lundbeck vortioxetina, uno de los médicos de Copenhague me decía que el efecto para él de la procognitivo de la vortioxetina era 5-HT7. Lurasidona trabaja ahí. A mí lo que me ha pasado con lurasidona es que los pacientes que la toleran mejor, cuando pasa 2-3 meses, empiezan a estar muy bien en ese sentido. Ese es lo que me gusta de lurasidona, cuando pasa un tiempo y se ve que el paciente está bastante claro. Sí. Sí. Mirá, yo soy médico clínico. Quería saber respecto del pedido de la resonancia. Uno pide resonancia nuclear magnética de cerebro, pero para que se vea lo que vos decías, la frontoínsula visual, hay que pedirla puntual, hay que detallarlo, porque uno pide la resonancia del cerebro y a veces no te viene nada de esto. Exacto, es muy buena la pregunta. Nosotros tenemos ya un código en Fleni que pedimos 3.0 Tesla con protocolo cognitivo. Si uno lo pide así, 3.0 Tesla. Ahora, si vos no estás en Buenos Aires, claro, estás acá, yo lo que te recomiendo es que le pidas al radiólogo que te mire de cerca y que si puede le tome la volumetría a los hipocampos y a la ínsula. Claro, hablas con el radiólogo y te da en el corte coronal, te da la mejor imagen. Protocolo cognitivo. Cuando nosotros pedimos con protocolo cognitivo, los neuroradiólogos de Fleni nos hacen FASECAS, MTA, que es la de atrofia temporal medial, los hipocampos, QEDAM, que es atrofia cortical, y después, ahora nos van a hacer esta, porque yo voy a estar para que
nos hagan también la visual de la ínsula. Sí, sí. Claro. Sí, los neuroradiólogos de FLENI, como están todo el tiempo viendo estos diagnósticos diferenciales, le pide todo el mundo, le pide, están bastante afilados, la verdad, para eso. Bueno, creo que terminamos. Muchas gracias a todos.